Vamos a revelar la Vía Láctea en detalle. En la versión 4.0 de Smart Panel Pro, lo que ha cambiado es la parte visual. Lo que es el motor del revelado es el mismo que en versiones anteriores. Si ya has visto esos vídeos, no es necesario que los vuelvas a ver. Sin embargo, ahora voy a condensar toda esa explicación en un solo vídeo. Vamos a ir primero al Lightroom para la corrección del balance de blancos. Aumentamos el zoom de la fotografía a un 200%, cogemos el pincel, el cuentagotas, disculpad, y buscamos una zona donde no haya puntos blancos, es decir, donde no haya estrellas, y buscamos que genere un balance de blancos a un gris. Bien, es bastante aproximado. Vale, pues con esto nos iríamos a editar en Photoshop y nos iríamos a continuar el flujo del revelado. Estamos en Photoshop, vamos a la pestaña de configuración y vemos a ver qué versión de estrellas, de eliminación de estrellas tenemos. Por defecto viene el 3 y yo utilizo el 3, que es el que a mí me gusta. Pero bueno, tenéis 4 versiones. Volvemos a la pestaña de herramientas, donde es el logotipo. Le damos al primer botón de arriba de la izquierda, que es el flujo de la Vía Láctea. Esto va a generar una serie de capas de forma automatizada, que es la totalidad o la globalidad del revelado de la Vía Láctea. Vale, ha finalizado y como veis, la agrupación que ha dejado es más grupos de acciones en cielo y grupos de acciones en escena. La escena la dejamos para el final, nos vamos a centrar simplemente en el cielo. Abrimos, bajamos, está todo deseleccionado para que no nos confunda y vamos a empezar por la capa de más abajo, que es la de eliminación de estrellas. La marcamos y como veis, ya ha eliminado estrellas. Esto lo que consigue es no distorsionar lo que es el resultado final. Luego veremos que si nos gusta podemos intentar recuperar alguna más. Pero bueno, vamos a ver el flujo entero y decidir al final. Siguiente paso es enfocar lo que representa la Vía Láctea. Para ello, como veis, hay una máscara en negro. Clicamos sobre la máscara y se nos activa tanto el pincel al 100% como el color blanco. Aquí vamos a pintar la máscara sobre el camino de la Vía Láctea. Al ser el 100% con una pasada ya es suficiente. Como veis, la diferencia del antes y el después pues ha resaltado mucho más lo que es la Vía Láctea. El siguiente sería mejorar el tono del cielo. Aquí no os asustéis, simplemente esto es una acumulación de pasos que lo que importa es cómo queda al final. No busquéis en cada paso un resultado último. Por lo tanto, esto lo dejaremos aquí siempre igual, no toquemos nada. La siguiente sería la capa de contraste del cielo. Vamos a contrastar el cielo. ¿Cómo lo conseguimos? Pues con dos acciones muy específicas, que son curvas. La primera, empezaríamos por lo que es la parte de los negros. Como veis, aquí hay una zona, un valle donde no hay información. Podemos mover un poco hacia la derecha si queréis y oscurecer un poco la imagen. Pero bueno, como también vemos aquí una contaminación muy abajo, muy predominante. Vamos a dejarla así. La siguiente capa, que hace también referencia a lo que sería el contraste del cielo, pero para los blancos. Aquí hay dos acciones a realizar en esta imagen en concreto. La primera, vamos a clicar sobre la máscara de capa. ¿Por qué? Porque quiero reducir esta contaminación lumínica que tenemos en la parte inferior. Normalmente pasa en todas las fotografías nocturnas de este país, al menos en España, porque hay pocas zonas con baja contaminación lumínica, pero las hay, pero pocas. Entonces, lo que vamos a hacer, una vez hemos seleccionado la máscara de capa, pues ir pasando, porque se ha activado el 20% en negro, vamos a ir pasando para controlar muy bien la reducción de esa contaminación. Como veis, poco a poco cada pasada se va disminuyendo un poquito. Bien, esto tiene que ser a gusto del consumidor, no se revelan dos fotografías iguales y cada uno le tiene que dar su sello identitario. Esto es importante porque Smart Panel Pro revela de una forma, es decir, te propone un flujo revelado, pero cada fotógrafo hace el que quiere. Ya sea suficiente, nos vamos a lo que es las curvas y vamos a reducir de forma general el ambiente. Giramos un poquito más a la derecha, un poquito más. Bueno, a mí ya me gusta. Hay un cierto equilibrio general de la luz de la fotografía, excepto la contaminación, que aún quizás la podríamos mejorar un poco más. La siguiente capa sería contrastar el centro galáctico. Haríamos lo mismo que el anterior, marcamos todas las capas visuales, vamos a la máscara de capa, se activa igualmente la opacidad
y el color blanco, vamos sobre la Vía Láctea y pasamos el pincel. En este caso es un 20%, por lo tanto, bien, aquí haríamos las pasadas de una forma más controlada. Tampoco hay que pasarse, como es un 20% podemos repetir tantas pasadas como queramos, pero bueno. Vamos a la primera, que sería a los tonos medios. A mí personalmente no me gusta tan resaltada la Vía Láctea, pero bueno, esto cada uno. El flujo que te propone sí que resalta un poco, pero yo lo voy a bajar un poquito más. Cada foto es diferente, entonces hay que buscar un equilibrio visual, que no sea nada estridente. Bueno, este sería un buen acabado. Luego tendríamos lo que sería los extremos, tanto luces como sombras. Y bueno, me parece bastante equilibrado y por lo tanto no tocaríamos. Podemos intentarlo si queréis. Si queréis contrastar más los negros, pues veis, aquí bajamos un poquito. Pero bueno, como veis, no interactúa demasiado. Hay que forzar demasiado. Entonces, no sé yo. Bueno, yo lo tiraría hacia atrás, en este caso hago rollback y lo dejaría tal cual. Bueno, también puedes bajar las luces, las altas luces, eso sí que lo podemos hacer con más control. Bueno, no cambia tanto, hay que ser muy agresivo y creo que no vale la pena, por lo tanto lo volvemos a dejar igual. En cualquier caso, si vemos que no nos gusta el resultado, podemos volver atrás y continuar. La siguiente capa hace referencia a la oscuridad del cielo. Aquí ya le damos un toque un tanto más realista con lo que era la escena, ¿no? Era una fotografía nocturna, tiene que ser de noche, no de día. Entonces, aquí lo que intenta es recuperar esa nocturnidad, ¿no? Ese equilibrio de luces. Como veis, está bastante conseguida en esta escena concreto. Sí que es verdad que la contaminación nos sigue molestando, pero bueno, está ahí. Es parte de la fotografía nocturna también. La siguiente sería corregir el balance de blancos. El balance de blancos en esta fotografía en concreto está bastante equilibrado. Hay fotografías o cámaras, en particular la Nikon, que lo que hace es verdear, ¿no? Es decir, que tira esa escena hacia verde, sobre todo en nocturnas. ¿Cómo se corrige? Hay dos maneras. Una, o corriges la captura del balance de blancos en cámara, se puede parametrizar. Yo tengo un reel donde explico cómo equilibrar esos verdes hacia magentas, por lo tanto ya se mitiga ese verde. O si no lo has hecho en cámara, pues puedes venir aquí con unas curvas y, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. En este caso no haría falta, pero podría ser que en algunas escenas que hagáis pues sea necesario tanto rojos como verdes o azules. Normalmente las cámaras tienden más a verdes o azules. Rojos yo no he visto muchas, o ninguna, si no recuerdo. Entonces, por ejemplo, verde. Si vamos a Nikon, que imaginaos que tiene un tono predominante verde, cogeríamos, y el verde, el contrario del verde es el magenta. Por lo tanto, iríamos hacia abajo, tiraremos a magenta. En este caso veis que no es necesario, es un ajuste tan fino que es muy complicado. Por lo tanto, esta escena es correcta, como el balance que ya hemos corregido en el Lightroom, y lo dejaríamos tal cual. La siguiente capa hace referencia al color. En la Vía Láctea hay unas zonas, conviene resaltarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay una máscara que está en negro, es decir, clicamos sobre ella y cambiará a blanco a un 100%. Disminuimos el tamaño del pincel, aumentamos un poquito la zona, y como veis aquí que hay zonas de un color de color magenta, pues las seleccionamos. Aquí evidentemente no hay una zona de la cola, pero bueno, también podemos resaltar estas zonas de aquí ligeramente, sin abusar de ellas. Vale. Volvemos a encajar y veis el antes y el después. También la zona del caballo, aquí tenemos Antares. Por ejemplo, vamos a potenciar Antares. Continuamos, vamos a lo que sería el contraste con blancos y negros. Lo hacemos con una capa de Dodge and Burn. Seleccionamos la máscara igualmente y vamos a resaltar lo que es la zona del caballo. Aumentamos y ajustamos el grosor del pincel. Como veis aquí, esto marcamos, es un 20%, es decir, que podemos ir afinando cada pasada sin abusar tampoco, que visualmente, bueno, es mi estilo, tampoco os quiero condicionar, pero bueno, tiene que ser algo en la medida posible que parezca lo más natural. Pero bueno, cada uno revela como le parece.
os repito, al ser un 20%, pues podemos pasar tantas veces como queramos. Si veis el antes y el después del Latch and Board, la siguiente capa hace referencia a nocturnizar la escena. Es decir, hacerla un poquito más realista a lo que sería la escena que tomaste en su momento. La seleccionamos. Como veis, ha oscurecido sobremanera quizás la escena y habría dos formas de corregir esta situación. Una es no marcándola, porque esta escena ya nos gusta así, o marcándola y bajando la opacidad. Podemos bajar a nuestro gusto un 14, un 15. Bueno, esto lo tenéis que ir probando. Cada escena es diferente, por lo tanto, estos parámetros se tendrán que ir ajustando en función de cada escena. A mí la prefiero sin marcar. Algo parecido tendríamos con la siguiente capa, que es la de las estrellas. Aquí tenemos la opción de recuperar aquellas estrellas que hemos eliminado o desactivado en la primera capa de dos maneras. O bien, ahora la máscara de capa está en negro, es decir, podríamos ir pintando en aquellas zonas, ¿no? con el pincel, aquellas zonas donde queremos recuperar solamente las estrellas, porque nuestra visión tiene que ir centrada en lo que sería el centro galáctico y por lo tanto no hay que distraer a los ojos. Entonces hay dos maneras: o bien no recuperamos estrellas, porque yo creo que ya hay bastantes, incluso demasiadas para mi gusto, pero bueno, si hay alguien que quiera, pues bien, o bien con el pincel en aquellas zonas o desmarcando la máscara de capa y como veis ya han recuperado, también sería una opción. Es decir, la desmarcamos, habríamos acabado lo que sería el revelado de la parte del cielo. Podemos mejorar algo, quizás haya demasiadas estrellas. Bueno, esto también va a gustos, es decir, tampoco podemos eliminar todas las estrellas porque en el cielo hay estrellas. Sí que es cierto que la visión tiene que ir centrada o guiada a lo que es el centro galáctico. Por lo tanto, podríamos también hacer una reducción más quirúrgica. Por ejemplo, tenemos dos opciones: un grupo para eliminar estrellas, o seleccionamos aquellas estrellas, ¿no? Pues al final me generará una máscara. Bien, ya he hecho una selección de estrellas, me voy a la capa de máscaras, a la pestaña de máscaras y hago unas curvas. Me ha generado unas curvas y aquí, como veis, pues bueno, yo ahora la parte de las altas luces la puedo ir disminuyendo, ¿ves? Y bueno, esto, la visión ya va más hacia el centro galáctico. ¿Por qué? Porque hemos disminuido un tanto lo que sería la escena. Vale, este sería un acabado ya bastante interesante. Es recomendable que al día siguiente o dejes espaciar unos días para volver a mirarla con otros ojos y ver qué cosas pues igual no te convencen. Bueno, esto lo dejaríamos así. Nos iríamos ahora a la parte de la escena. Genera una capa que es como un recordatorio, no hace nada. Entonces aquí la podemos eliminar. ¿Qué haríamos aquí? Pues bueno, simplemente esta zona pues yo la levantaría un poco, ¿no? Está muy oscura y por lo tanto pues podemos hacer varias cosas. O nos vamos ya directamente, generamos una curva y levantamos la zona de los negros, ¿sabes? Sin pasarnos tampoco, porque no queremos que sea de día, pero sí que es verdad que se vea que hay un suelo, que levantar esas sombras. En mi caso es una Nikon que trabaja bastante, es una Nikon mirrorless y bueno, yo tiendo a superexponer, pero bueno, cada cámara tiene un comportamiento diferente. Y este sería un primer acabado de revelado de la Vía Láctea. Como consejo os diría que la dejéis reposar durante unos días y volváis a verla para ver qué puntos podríais mejorar o cambiar. Y hasta aquí hemos llegado.